esclavos de Cristo? ¿O venimos aquí como quien dice, vengo a entregarle lo mejor de mí al Señor, vengo a entregarle mi servicio, pero resulta que durante todo el resto de la semana vivo en forma independiente de Dios? Tomo mis decisiones. Hay algunas preguntas que anoté que quisiera que usted las meditara. ¿Vive usted en forma independiente? ¿Toma sus propias decisiones? ¿No le consulta a Dios? ¿Está haciendo planes para tu futuro? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Cuánto de lo que haces y planeas lo haces sin el Señor? Buscando tu beneficio o tu satisfacción. No me refiero a cosas terrenales, puede ser incluso sirviendo acá, en la iglesia, sirviendo. O por lo menos vivimos sin consultar la voluntad de Dios. Realmente no tenemos derecho a eso, amado. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús quiere que yo haga? ¿Qué es lo que de verdad en su corazón Él quiere que yo haga? ¿Dónde Él quiere que yo esté? ¿Qué quiere que deje de hacer y que estoy haciendo por mi voluntad? Ese es el concepto de esclavitud al que se refiere la Biblia. Por supuesto que existen muchísimos más versículos, si usted tiene la oportunidad de revisarlo. Y esta figura, esta carta a Filemón, es muy significativa. Como le decía, hace aproximadamente un poco más de 15 años atrás, recibimos en la comunidad esta palabra, Jesús como Señor, como dueño absoluto de nuestras vidas, y eso significaba lo que cantamos. Cuando yo acepto a Jesús como Señor de mi vida, dejo de tener derecho. La respuesta es porque paso a ser un esclavo. Vi con mis propios ojos, amados, hermanos yendo a pedir perdón en los hogares o en los trabajos donde habían robado, dispuestos a ser despedidos, jefes de hogar que no tenían otro ingreso, pero que aceptaron a Jesús como Señor absoluto de sus vidas. Y estuvieron dispuestos no solamente a confesar, sino que a ir a restaurar. Hermanos que entendían este concepto, que fueron capaces de dejar sus ministerios para ser tratados en sus corazones, para moldear en sí un corazón humilde como el de Cristo. Todo eso en forma voluntaria. No eran casos aislados. No era, el hermano de allá que confesó sus pecados. Amados, todos estaban confesando sus pecados porque todos querían aceptar a Jesús como Señor de su vida, dueño absoluto. Amén, sí. Porque entendíamos que no existe otra cosa después de eso. La máxima del discípulo es ser como su maestro. Amén. Es a eso cuando Jesús se refiere. El que quiere, esto es voluntario, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos de los que escucharon ese mensaje de verdad lo hicieron? Muy pocos. Amados, muy pocos. Donde estaba Jesús siempre estaba la multitud, los que iban por las bendiciones. Aún hoy muchos vienen aquí para recibir bendición, para recibir sanidad, para que oren por ellos, pero no hay un compromiso con Cristo. Amén. No hay. Bueno, en el tiempo de Jesús muchos iban por los panes y los peces a ser alimentados. Luego estaban los religiosos, los que conocían la Biblia, los que conocían la palabra de Dios y criticaban a Jesús y criticaban su actuar, como tú sanas en el día de reposo. Estaban los religiosos, los que conocen. Bueno, esos religiosos conocían de verdad.
Hoy tenemos religiosos que no conocen, critican. Amén. Y el tercer grupo son los discípulos. Los discípulos son aquellos que lo dejaron todo. Aquellos que dijeron de verdad, yo quiero ese maestro, yo quiero ser como él, yo quiero dejar mi vida, pero dejarla literalmente, amado. Jesús llamó a los pescadores y los pescadores en el minuto dejan sus trabajos y lo siguen y pasan a ser pescadores de hombres. Él los alimentaba, Él les daba la provisión. Cuando no había dinero para comprar, multiplicaba los panes. Cuando no había dinero para pagar los impuestos, los sacaba de un pez, pero Él les proveía. Porque si hay algo que beneficia al esclavo, es que toda la provisión viene de su amo. Amén. Toda. Amén. Si eres esclavo no necesitas provisión, porque la provisión te la da tu amo. Él te da la casa, Él te da la provisión diaria. Los discípulos lo entendieron y dejaron todo. ¿Cuán lejos estamos nosotros de hacer eso? ¿Te has puesto alguna vez a pensar? Hey Pedro, ven, te quiero hacer pescador de hombres. Ok. ¿Y ahora? ¿Tenía algún derecho Pedro? ¿Tenía algún derecho Pedro? Pero no todos los que iban tras Jesús de verdad eran esclavos de Jesús. ¿Qué pasó con esos 12 hombres que aceptaron el desafío? Que aceptaron a seguir a Jesús como Señor de sus vidas. Bueno, algunos de ellos los mataron. Otros dicen que pasaron sus últimos días predicando del Evangelio del Reino y sobre el Señor Jesucristo. Amado, este mensaje yo sé que lo estoy compartiendo no a personas nuevas, a personas antiguas en la fe, pero que creo que Dios te quiere llevar a otro nivel de relacionamiento. De verdad. Así es. De verdad. Otro nivel de relacionamiento. A veces creemos, y de verdad creo que muchas veces hablamos más de reino que lo que de verdad vivimos, nosotros en la comunidad. A veces creemos que el reino simplemente es practicar Mateo 18 y confesar los pecados. Es mucho más que eso. Es ser esclavo de Jesucristo. Él es nuestro Rey, soberano sobre nuestras vidas. Él es el Señor. A veces tenemos que convencer a algunos. Amado, no es bueno que salga solo con una mujer, un hombre con una mujer sola. Hay que convencerlo. ¿Por qué hay que convencerlo? Porque no estamos hablando con un esclavo. El esclavo escucha. Así es. Amado, no es bueno que tú hagas tal cosa. ¿Pero por qué? Si yo creo que sí, si yo interpreto esto. El esclavo escucha y hace. Que yo tengo derecho a estar el día 21 comiéndome un asado, he trabajado tanto y tengo derecho a faltar el día. El esclavo no tiene derecho a tener un solo derecho. Pero esto te lo tiene que revelar el Señor. Yo sé que algunos de los que están acá están pensando en qué locura. Bueno, ya le dijeron a Pablo eso y Pablo dijo, bueno, la cruz es locura para los que se pierden. Amén. Pero es poder de Dios para nosotros. Así es. Amén. Esta no es precisamente de las palabras que más nos gustan, porque nos confronta con nosotros. Amado, ¿eres esclavo de Dios? ¿Eres esclavo de Jesucristo? Aleluya. ¿O simplemente eres un siervo, un religioso o multitud? La respuesta, yo sé que el Espíritu Santo solo a ti te confronta, pero Jesús
está pidiendo que tú seas esclavo de Él, siervo, pero comprometido con Él. Un servicio de esclavitud a Él. Pero qué fuerte eso, Rodrigo. De seguro los que escucharon este mensaje en el original lo encontraron muchísimo más fuerte de lo que yo estoy diciendo hoy, porque ellos entendieron perfectamente cuál era el concepto. Hay un beneficio, no solamente somos llamados a ser esclavos, esta es una importante, porque no hay, si no somos esclavos, Jesús es Señor ¿de qué? ¿De qué? ¿Es poesía? Pero hay otras formas de relacionarse con Dios, y Romanos 8:15, no lo busque, yo lo leo, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu que nos libra del pecado, nos adopta, nos torna hijos de Dios. Amados jóvenes, adolescentes, hermanos en Cristo, estamos llamados a ser esclavos de Jesús. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando al corazón y tiene que haber un arrepentimiento. No sirve, no servimos si no somos esclavos. Fuimos llamados a ser esclavos. Eso define lo que hablo, lo que digo. O a un esclavo tú no lo convences de que tiene que pedir perdón, porque el esclavo sabe lo que su maestro quiere y lo hace. Amén. Es un esclavo de Cristo. Compartí esta palabra con los jóvenes, los exhorté, los animé. Estamos haciendo un trabajo con ellos en Alfa, llevamos varios meses trabajando en esto. Y teníamos que invitar a personas para expandir el reino de Dios. No hay otro objetivo. Estábamos a un mes de partir Alfa, y de los cerca de 50 jóvenes comprometidos que hay, había cerca de 15 personas invitadas. ¿Hay llamado nosotros? ¿En qué estamos pensando? ¿En mi universidad? ¿En mi trabajo? ¿En mis proyectos personales? ¿Es que no hay nadie a quien hablarle a mi alrededor? ¿Es eso? Somos esclavos de Jesús. No vivimos para nuestros deleites. No vivimos para satisfacer nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros sueños. Dios nos va a cumplir varios sueños en nuestra vida, por supuesto que sí. Pero Él no nos llamó para cumplir nuestros sueños. Él nos llamó para restaurar nuestras vidas y que nosotros seamos esclavos de Él. No hay otro llamado, no hay otra razón por la que nosotros estemos aquí. Somos sus esclavos. Les dije, vamos jóvenes, arrepintámonos de esto. No puede ser que estoy tan ocupado en las cosas de la vida, en los negocios de la vida, que no tengo tiempo. Mira, no tengo tiempo para evangelizar. No tengo tiempo para hablar de Cristo. Estoy tan ocupado en mis cosas que no tengo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a otra persona? Los apóstoles decían, y vivieron sus últimos días hablando del reino de Dios y del Señor Jesucristo. Y si nos preguntan a nosotros, podríamos decir, y vivieron sus últimos días satisfaciendo sus deleites personales, disfrutando el 18 de septiembre a concho, estudiando para ser mejores profesionales, trabajando horas extras para satisfacer los deseos y salir de vacaciones. Amados, ¿de verdad tú crees que Dios nos llamó para eso? ¿De verdad en tu mente cabe que Dios te llamó para que tú realices un ministerio?
¿Sigues de verdad buscando un propósito personal para tu vida? ¿O estás dispuesto a simplemente ser un esclavo de Jesucristo? Así como Pablo, teniendo de qué gloriarse, él simplemente dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Apóstol también, pero primero esclavo de Jesucristo. Quiero finalizar contándole una triste historia. En Lucas se habla de la... Juan, si los músicos pueden estar acá. En Lucas se habla respecto de una parábola de los 10 leprosos. Presten atención porque quiero comentarles de verdad lo que pasa. Porque nos encantaría que todos fuéramos esclavos, pero no todos son y no todos van a ser. Hay que negativo, por lo menos declarar por fe. Leo la Biblia y me doy cuenta que no todos son, y me hace pensar que no todos van a ser. Y cuando veo la parábola de los 10 leprosos, habían 10 leprosos. Los leprosos sufrían esa enfermedad que era en ese tiempo incurable. Eran 10, de los 10, uno era samaritano, los otros 9 eran judíos. Los leprosos en ese tiempo se alejaban, se iban fuera de la ciudad, a los alrededores, porque no les permitían estar en la ciudad. Una vez al año, un sacerdote los catalogaba y le decía: ustedes son leprosos. Él era como el juez, decía: ustedes son leprosos. Y una vez que te catalogaban como leproso, eso era una enfermedad de muerte y contagiosa, por lo tanto tenías que salir de la ciudad. Por lo tanto, los leprosos en general no tenían honra, estaban lejos, siempre estaban apartados. Y la lepra es un sinónimo de pecado en la Biblia. Bueno, dice que estos 10 leprosos un día escucharon hablar de Jesús, de que Jesús iba a pasar muy cerca de ellos. Por lo tanto, ellos cuando pasó Jesús, se acercaron y le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ni siquiera le pidieron que los sanara. Le dijeron: ten misericordia. Es decir, ellos vieron a Jesús y se acercaron a ellos. Debe haber sido tal la desesperación que no importaba que hubiera un samaritano inclusive dentro de ellos. Fueron y Jesús les dijo: ok, vayan donde el sacerdote. Los leprosos deben haber quedado así como: pero no era lo que nosotros esperábamos del Hijo de Dios, de un profeta, como pensaban los judíos. Ellos seguramente pensaban que Jesús levantara sus manos, orara por ellos y los sanara. Jesús les dijo simplemente: vayan donde el sacerdote. Los leprosos definitivamente hicieron caso y fueron a donde el sacerdote. Seguramente con su mente religiosa ellos pensaban: pero ¿para qué tenemos que ir? Mientras iban caminando, ¿para qué tengo que ir? Si ya fuimos donde el sacerdote nos definió como leprosos. Vamos a llegar allá y el sacerdote nuevamente va a decir: ustedes son leprosos, van a morir, así que salgan de la ciudad. Sin embargo, mientras iban caminando de camino a donde el sacerdote, dice que comenzaron a sanar. Y los leprosos sanaron, esos que estaban enfermos, que iban a morir, sanaron. ¿Quiénes son los leprosos? Somos nosotros los leprosos. Nosotros estábamos destinados a morir. Teníamos una enfermedad llamada pecado que era contagiosa, era una enfermedad incurable. Estábamos destinados a morir. Sin embargo, un día nos acercamos a Jesús y Jesús nos sana. Bien, estos leprosos iban camino a ser sanados. En realidad iban camino donde el sacerdote, que no los había sanado, sino que les había dicho: ustedes van a morir, salgan de la ciudad. Lo rechazó.
Pero mientras ellos se iban caminando, mientras iban camino, fueron sanados. Y dice la palabra que uno de ellos, de los 9, solo uno, el samaritano, de hecho, dice, quedó muy contento, impactado. Dice que se fue corriendo a donde Jesús, glorificando al Señor públicamente. Llegó postrándose, dando gracias a Dios por lo que Él había hecho con él. Dispuesto a servirle, dispuesto a hacerse esclavo, dispuesto a reconocerlo como Señor de su vida. Y Jesús solo le hace una pregunta, más bien dos. Jesús le dice al samaritano, ¿no son 10 los que sané? ¿Dónde están los 9? Ahí termina la parábola. ¿Dónde están los 9? Los otros 9 eran religiosos, eran judíos. Representan a los religiosos. Los otros 9 nunca volvieron a darle gracias al Señor. Los otros 9 disfrutaron de su sanidad porque fueron sanados, pero no se sometieron a Jesús como Señor de su vida. Los otros 9 son los mal agradecidos, que prefieren seguir disfrutando de la bendición, pero no son esclavos de Jesús. ¿Eres tú uno de los 9? ¿O eres tú el samaritano que está dispuesto a dejar el orgullo de lado, la soberbia de lado, que te apunten, dejarlo todo por Jesús y decir, Jesús, quiero glorificarte por lo que tú hiciste en mi vida, porque yo estaba destinado a morir y hoy vengo a ti y me postro ante ti para agradecerte y decirte que tú eres el Señor de mi vida? Amén. No solamente mi Salvador, sino que el Señor, yo soy tu esclavo. Yo decidí, Jesús, elegirte como mi Señor. Mi derecho es no tener derecho. Así es. Mi querer es solamente tu querer. Acepta, Señor, esta alianza. Acepta, Señor, mi vida. Vuelve, amado. Vuelve a darle gracias al Señor. Vuelve como el samaritano y ponte bajo al Señor. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas al Señor. Amén. Tú necesitas al Señor. Dios no necesita siervos, personas que activen. Dios te llama a ser su esclavo, que es mucho más que eso. Sí, Señor. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde vamos a orar.